Hola, ¿qué tal? Me da muchísimo gusto que ya podemos estar conectados y hoy estoy muy contento porque estamos llegando a la parte final de nuestra serie y quiero comenzar con una observación sobre la naturaleza humana. Esto no es algo religioso, es solo algo que experimentamos y que sucede. Es esto, es parte de la naturaleza humana resistir cosas que no podemos controlar o que no entendemos. Queremos tener la mente abierta y de hecho algunos de nosotros nos orgullecemos de nuestra mentalidad abierta, pero al mismo tiempo queremos darle sentido a las cosas. Queremos que el mundo tenga sentido. Tu visión actual del mundo, ya sea cristiana o no cristiana, no religiosa, cualquiera que sea, te permite darle sentido al mundo tal como lo experimentas. Tu visión del mundo es tu marco y cuando nuestro marco es desafiado, naturalmente nos encerramos, cruzamos nuestros brazos, nos ponemos a la defensiva y nos sumergimos en nuestros diálogos internos. Ahora, no te estoy señalando, eso me incluye a mí también, es la naturaleza humana. Esto explica la mayoría de tus conversaciones con tus padres cuando estabas en la escuela. Llegaste a casa con nuevas ideas y te topaste con resistencia. O también explica muchas de tus conversaciones con tus hijos si es que están en la prepa o en la universidad. Ellos llegaron a la casa con nuevas ideas, con nuevos amigos o con un nuevo tatuaje y se encontraron con tu resistencia. Todos tenemos paradigmas, narrativas, prejuicios, experiencias que nos encierran en cómo vemos e interpretamos el mundo que nos rodea. Todo esto contribuye a nuestra resistencia a cosas nuevas, a nuevas ideas, a nuevas formas de pensar y nuevas personas. Y vamos a ser honestos, mientras estoy diciendo todo esto, probablemente tú ya te cerraste. Sientes que te estoy preparando para que renuncies a algo. Y de hecho, probablemente me sentiría de la misma manera. ¿Por qué? Porque es parte de la naturaleza humana resistir cosas que no podemos controlar o que no entendemos. Especialmente si entra en conflicto con algo que ya está arraigado en ti y que es cómodo. Por eso es tan importante a veces viajar y leer ampliamente. De lo contrario, nos quedamos atrapados en nuestro pequeño rincón del mundo, independientemente del rincón en el que creciste. Un rincón es un rincón y es limitante y limita la forma en que vemos el mundo y limita la forma en que interpretamos los eventos. Y lo peor de todo es que limita la forma en que vemos y evaluamos a las personas. Pero no es culpa tuya, porque de hecho no sé si ya lo mencioné, pero es parte de la naturaleza humana resistir cosas que no podemos controlar o que no entendemos. Hoy estamos terminando nuestra serie Oraciones Maduras. Muchos de nosotros, o la mayoría de nosotros, crecimos orando. A muchos de nosotros nos enseñaron oraciones cuando éramos niños. Y aunque casi todo lo demás sobre nosotros creció en algunos aspectos, nuestras oraciones no crecieron. Lo que pedimos cambió, pero el cómo y el por qué oramos no creció. Y así nuestra visión de Dios también se ha mantenido prácticamente igual. De hecho, la forma en que oramos, lo que oramos y por qué oramos, está moldeado por nuestra visión de Dios y lo que pensamos que le gusta. Para decirlo de otra manera, tus oraciones reflejan tu visión de Dios. Si tuviéramos que detenernos y evaluar nuestras oraciones y preguntarnos, ¿qué dice la forma en que oro acerca de mi visión de Dios? Podemos descubrir que hemos reducido a Dios a un limpiador de conciencia y a un salvavidas. Nuestras oraciones son principalmente perdóname, dame y rescátame o rescata a alguien que amo, que me interesa. Y en consecuencia la oración se reduce a informar a Dios de nuestras necesidades y deseos o las necesidades y deseos de alguien que nos importa. Por eso oramos, para eso nos enseñaron a orar. Ahora el punto es que si quieres saber cómo ves a Dios, escucha tus oraciones. Ahora, después de todo eso viene Jesús y les dice a sus seguidores, corrigiendo su forma de orar, ustedes deben orar así. Así como nuestras oraciones reflejan nuestra visión de Dios, de la misma manera, y esto es muy instructivo, las oraciones de Jesús reflejaron su visión de Dios. ¿Quieres saber cómo es Dios? Si quieres saber lo que le gusta a Dios, escucha la oración de Jesús o escucha la forma en que nos instruye a orar. En las primeras 3 partes de esta serie hicimos exactamente de eso. Descubrimos el propósito de la oración, que es alinear nuestra voluntad con la voluntad de nuestro Padre Celestial. Entonces, antes de llegar a lo que necesitamos o deseamos, debemos orar, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Este pensamiento o lenguaje rara vez aparece en nuestras oraciones porque contrasta con la razón por la que la mayoría de nosotros oramos. No venimos a Dios para rendirnos. Venimos a Dios a ser perdonados y rescatados porque no nos rendimos.
Para orar como Jesús nos ha dicho que oremos, tenemos que ver a Dios como Dios es y no como imaginamos que es o no como crecimos imaginando que es. Para oraciones de adultos, para hacer oraciones de adultos, necesitamos una versión de Dios para adultos, la versión de Jesús. Jesús vino para revelar al Padre y mostrarnos cómo es Dios. Felipe, uno de los 12 discípulos, entendió esto. Una noche se sintió como frustrado con Jesús y lo soltó así. Muéstranos al Padre. Es como si hubiera dicho, ¿sabes qué? Basta de analogías y de parábolas. A lo que Jesús dijo, pero Felipe, tanto tiempo llevo entre ustedes y todavía no me conoces. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. En otras palabras, Felipe, nunca estarás más cerca de entender cómo es Dios hasta que me veas a mí. ¿Quieres saber cómo es Dios o lo que le gusta a Dios? Sigue a Jesús. Cuando sigas a Jesús a través de los evangelios y sobre todo cuando elijas seguir a Jesús en esta vida, será necesario un cambio. Requerirá que abandones algunas suposiciones y quizás cosas en las que hemos creído toda nuestra vida y son difíciles de hacer. Abandonar estas cosas es difícil porque, no sé si ya lo mencioné, pero es parte de la naturaleza humana resistir cosas que no podemos controlar o que no entendemos. Ahora, esto explica por qué los líderes religiosos del primer siglo se resintieron y se resistieron a Jesús. Es por eso que casi todos en su audiencia del primer siglo malinterpretaron a Jesús, aunque hasta el final estaban seguros de que lo habían descubierto. Es por eso que en el último minuto Judas traicionó a Jesús y los otros 11 abandonaron y corrieron por sus vidas. Pasaron de ser seguidores a huidores en cuestión de minutos. Pedro incluso negó conocerlo. Pensaron que sabían lo que Dios estaba haciendo, pero tenían algo que desaprender, tenían que crecer un poco. Lucas nos dice que apenas un día antes de que entraran a Jerusalén por última vez, Jesús se los explica una vez más y les dice, ahora vamos rumbo a Jerusalén, donde se cumplirá todo lo que escribieron los profetas acerca del Hijo del Hombre. En efecto, será entregado a los gentiles, se burlarán de él, lo insultarán, le escupirán y después de azotarlo, lo matarán. ¿Tienen alguna pregunta? Mira, si ellos hubieran estado escuchando, seguro habían respondido, ¿sabes qué, Jesús? Mejor sigue sin nosotros. O ¿sabes qué? Mira, la verdad, yo no me apunté para esto. Pero lo siguieron de todos modos. Y no porque fueran muy valientes. Sabemos que no fueron valientes. Lo siguieron de todos modos porque, bueno, Lucas nos lo explica mejor. Los discípulos no entendieron nada de esto. Les era incomprensible, pues no captaban el sentido de lo que les hablaba. Mira, el mensaje de Jesús no era oculto, pero las expectativas mesiánicas que habían sido preconcebidas por los discípulos y sus suposiciones los hacían incapaces de escuchar o incluso de aceptar lo que Jesús estaba diciendo. Sus suposiciones acerca de Jesús estaban tan cerradas que en realidad lo ignoraron. No pudieron oír, no pudieron ver y sobre todo porque pensaron que ellos sabían cómo tenían que ser las cosas. La historia con la que fueron criados sobre un reino restaurado y sus experiencias al crecer bajo el dominio romano les dio una comprensión antigua, limitada y en su mayoría incorrecta de cómo funcionaba el mundo, lleno de superstición. Todas estas cosas hicieron que fuera casi imposible para ellos escuchar lo que Jesús estaba diciendo o incluso ver el futuro hacia el que él apuntaba. Todas estas cosas les disgustaban aceptar y no querían, se les hacía muy difícil aceptar lo que Dios estaba haciendo en su mundo. Pensaron que ya lo sabían y que tenía que ser como ellos lo sabían, pero en realidad no lo sabían, estaban equivocados. Quizás eran como tú y como yo. Después de 3 años de escuchar, hablar y vivir con Jesús, todavía están discutiendo sobre cuál de ellos será el número 2 y el número 3 de su gabinete. Unos días antes de eso, cuando descubrieron que una aldea samaritana no estaba dispuesta a recibirlos durante la noche, pidieron permiso para invocar fuego del cielo y destruir a todos en la aldea. Y uno se queda, ¿qué? Mira, lees los evangelios y no hay forma de evitar el hecho de que no fue hasta después de la resurrección que las piezas empezaron a acomodarse para estos tipos, pero tomaría todavía otros 20 años la conversión de Saulo, un concilio de la iglesia y cientos de gentiles, no judíos,
convertidos antes de que finalmente entendieran que Jesús vino para todo el mundo y que esta buena noticia era para todos. Pasarían todavía 20 años más antes de que aceptaran las implicaciones de ese nuevo mandamiento. Con este amor, la gente sabrá que eres mi seguidor. Pero bueno, aunque pasaron 20 años, finalmente lo consiguieron. Ahora, si tú eres un seguidor de Jesús, eso debería de llenarte de preocupación, de inquietud y sobre todo de una gran dosis de humildad. Porque eso debería calmar cualquier presunción o arrogancia teológica que tengamos, ¿verdad? Te voy a explicar por qué. Debería ser que todos nos preguntemos dónde nos equivocamos, dónde no estamos conectados con Jesús, dónde lo hemos ignorado o lo hemos entendido mal. ¿Y quién soy yo para pensar que lo tengo todo resuelto? Mira, es mejor despertarnos todos los días y abordar cada día, cada relación y cada decisión con las manos y el corazón abiertos a la realidad de que solo sabemos lo que sabemos. Y hay muchas cosas que no sabemos y solo podemos ver lo que vemos y es muy posible que haya mucho más de lo que vemos. Ahora, citando al profeta Miqueas del Antiguo Testamento, debemos determinarnos a actuar con justicia, amar la misericordia y aquí viene lo más importante. De hecho, es la virtud que todo autor del Nuevo Testamento, incluido Jesús, destaca. Miqueas dice, camina humildemente con tu Dios. Según Miqueas, eso es prácticamente todo lo que el Señor requiere de nosotros. No es de extrañar, de hecho es lo que Jesús también requiere de nosotros porque eso es lo que hizo. Caminó humildemente con el Padre. De hecho, Él dijo, he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino para hacer la voluntad del que me envió. A lo largo del Nuevo Testamento se nos presentan personas que se encuentran en la presencia de Jesús, pero no pueden verlo ni aceptarlo por lo que es. No fueron solo los discípulos. De hecho, un día un joven rico le pregunta a Jesús, ¿cómo puede estar seguro de que heredará la vida eterna? Y Jesús le ofrece la oportunidad de su vida. Le dice, vende todo lo que tienes y repártelo entre los pobres y tendrás tesoros en el cielo. Ojo, luego ven y sígueme. Mira, esta fue una invitación literal. Quiero que empieces a seguirme y te unas a mi grupo. En otras palabras, ¿quieres ver la vida eterna? No tienes que esperar. Sígueme ahora a Jerusalén y verás el plan de Dios revelarse ante tus propios ojos. Pero este joven rico no podía ver más allá de su riqueza y en consecuencia ni siquiera sabemos su nombre. Nicodemo es otro, un fariseo, casi se pierde de Jesús porque no podía ver más allá de la teología en la que fue criado y sobre la que había construido una reputación, lo cual era comprensible. Mira, se necesita una enorme humildad para abandonar una idea o tus planes o una posición política o una perspectiva sobre la que hemos construido nuestra reputación pública. Es muy difícil ver o reconocer la verdad que amenaza nuestra posición, nuestra reputación o incluso nuestros ingresos. Los fariseos no podían ver más allá de su prejuicio hacia cierto tipo de personas. Jesús no podía ser de Dios. Mira con quién se junta. Cuando descubrieron que se había ido a casa de Mateo, el recaudador de impuestos, no tenían cómo procesarlo, no les cuadraba, no pudieron conciliar sus afirmaciones y su comportamiento. Ellos pensaban, afirmó ser Dios, pero se junta con los pecadores. En otra ocasión, un fariseo llamado Simón invitó a Jesús a comer a su casa. Y Jesús, siendo un defensor de la igualdad de oportunidades, fue a la casa del fariseo, lo cual estoy seguro que confundió a la gente que despreciaba a los fariseos. Vamos, Jesús, no puedes tener las dos cosas, elige un bando, no puedes quedarte en medio, tienes calor o frío, no puedes ser tibio. Mira, Jesús simplemente acepta la invitación de Simón el fariseo y mientras está allí, una mujer considerada una pecadora por los líderes del templo, toma el papel de sirvienta y le lava los pies con perfume y con sus propias lágrimas. Ahora, cabe señalar que podría haber sido tachada de pecadora en esa cultura por muchas razones, razones tontas. Pero volviendo a la historia, el anfitrión de Jesús, Simón, está sentado al otro lado de la mesa frente al Hijo de Dios. Y su prejuicio, sus suposiciones preconcebidas y mal concebidas acerca de a quién favorece Dios, lo ciega para ver quién visita su casa. Cuando quedó claro que Jesús no se ofendió por la proximidad de esta mujer o por el toque de esta mujer, Simón pensó para sí mismo, lo cual siempre es un error cuando Jesús está cerca.
Simón pensó para sí mismo, si este hombre fuera profeta, es decir, en otras palabras, sea ciencia cierta cómo funciona esto. Todo lo que no encaja con mi forma de ver las cosas, simplemente no encaja. No es un profeta. Si lo fuera, la vería como yo la veo. Simón termina diciendo, sabría quién es la que lo está tocando y qué clase de mujer es, una pecadora. Entonces Jesús sonríe y le cuenta una parábola. Y al final básicamente dice, Simón, esta mujer ve lo que tú no puedes ver y lo que tú te niegas a ver. No puedes ver más allá de tu marco de referencia defectuoso y tu justicia propia. Simón, tu orgullo te ha encerrado y me ha dejado a mí fuera. Pero esta mujer ve lo que tú no puedes porque reconoce su fracaso. Entonces ella me reconoce. Y luego, y Jesús hizo tal vez esto solo para incomodarlo más, Jesús se vuelve hacia la mujer y le dice lo impensable. Tus pecados quedan perdonados. ¡Wow! La respuesta de Simón y los otros invitados alrededor de la mesa subraya su incapacidad para ver quién está sentado con ellos. Y por eso preguntan, ¿quién es este? Hasta perdona pecados. Ahora, esa es una buena pregunta. De hecho, esa es la pregunta. ¿Quién es? Ellos no lo sabían, pero ella sí lo sabía. Ellos no lo reconocieron, pero ella sí. ¿Tú sí? ¿Yo lo he reconocido? Mira, somos rápidos en juzgar a estas personas de mente estrecha, pero cuidado, eso es solo arrogancia que esconde nuestra ceguera. Su incapacidad para ver y comprender mientras se encuentran en la presencia de Jesús debería hacernos retroceder a una postura de humildad con la mente abierta. De nuevo, ellos lo ignoraban, no pudieron reconocer quién estaba frente de ellos. Pero, ¿quién puede asegurar que no nos pasará eso a nosotros? Mira, durante muchos años siendo pastor de jóvenes, estaba cegado por mi enfoque a la perfección y la disciplina, porque alguien tenía que formar a esos jóvenes rebeldes. Entonces, mi marco era el testimonio, la pureza sexual, el noviazgo con propósito, la fidelidad a Dios y a mí de paso, y estaba convencido de que esas eran cosas, o que eso era todo lo que se necesitaba. Ahora, mientras se portaran bien, estarían bien. Si no, yo no tenía ninguna responsabilidad ni obligación hacia sus vidas. Eso dependía de ellos. Ahora, recordando hoy, me sorprende lo invisible que era el Nuevo Testamento para mí. Estaba justo enfrente de mí y sin embargo no podía verlo. ¿Sabes por qué? Porque yo había construido un templo para mi versión de fe. El problema con los templos es que son muy difíciles de cambiar o derribar. Podemos redecorarlos tal vez, pero eso es todo. Las paredes son sólidas, altas, impenetrables. Nuestra rutina se arraiga, nuestras suposiciones están grabadas en piedra. Así es como se hace, así es como funciona la fe. Esto es lo que la fe tiene que hacer. Ahora, en mi caso, mi templo me dio poder para ignorar, juzgar y en algunos casos maltratar el templo que estaba a mi lado, el templo que estaba enfrente a mí y el templo que no se parecía a mí o que no actuaba como yo o no tenía la fe como yo. Si bien no creo y espero que nunca vuelva a eso, no creo ni por un momento tener un rinconcito en el gran mercado de la verdad. De hecho, supongo que tengo más que aprender, más que cambiar, más que descubrir, más errores que corregir y más que desenterrar de los evangelios sobre quién es Jesús y qué vino a hacer. Entonces, me he esforzado por no construir un nuevo templo. Si dejo de aprender o de crecer, echaré una base en el error. Las verdades a medias y las ideas a medias. Para decirlo de otra manera, estoy tratando de no construir otro templo para justificar mis puntos de vista actuales. He optado mejor por un tabernáculo. Los tabernáculos son mejores que los templos. ¿Recuerdas el Antiguo Testamento? ¿Recuerdas el tabernáculo del Antiguo Testamento? Era cuando la nación de Israel llevaba consigo este inmueble, donde quiera que fueran. Eran unas tiendas, eran unas carpas. Fue un recordatorio de que Dios era portátil, que no estaba atado. Si bien no cambió, pero sí por amor se acomodó a la capacidad de sus seguidores. Lo que significa que sus seguidores siempre tenían más que aprender a medida que aumentaba su capacidad y su comprensión. Es por eso que nuestra fe, nuestra visión de Dios y nuestra oración tiene que crecer.
Los tabernáculos son mejores que los templos. No están hechos de piedra, se mueven, requieren atención, mantenimiento y reparación. Y lo mismo ocurre con mi visión del mundo, mi visión de Dios y mi comprensión de Jesús. Y la oración que quiero sugerirte hoy es una forma en que mantengo mi corazón, mi mente y mis manos abiertas. Es un recordatorio diario de que todavía tengo un largo camino que recorrer en mi comprensión de mi infinito, glorioso, pero también íntimo Padre Celestial y de su Hijo. Ahora, no me atrevo a dejar de buscar, preguntar y llamar. O como escribe Pablo, no me atrevo a dejar de renovar mi mente. Entonces, quiero sugerir una oración corta para agregar a tu rutina de oración actual, lo que hemos aprendido. El salmista tenía su versión de esta oración. Los profetas tienen su versión de esta oración también, los profetas del Antiguo Testamento. Pero Bartimeo tenía su versión. Y me gusta más la versión de Bartimeo porque es corta y va directo al grano. Y al igual que los discípulos de Jesús, Bartimeo tuvo un encuentro personal, un encuentro de primera mano con Jesús. Este encuentro tuvo lugar en el tramo final del viaje de Jesús a Jerusalén, ese último viaje. En su camino pasó por Jericó, que está a unos 30 kilómetros de Jerusalén. Y Lucas nos dice, cuando Jesús se acercaba a Jericó, un ciego estaba sentado junto al camino mendigando. Marcos nos dice que este ciego se llamaba Bartimeo. Pero Lucas nos sigue diciendo, cuando oyó pasar a la multitud, preguntó qué pasaba. Le dijeron, Jesús de Nazaret está pasando. Mira, esta era una oportunidad única en la vida. Así que dejó a un lado el poco orgullo que le quedaba y gritó, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Ahora, los que abrían el camino lo reprendieron y le dijeron que se callara, pero él gritó aún más. Ahora, me encanta esto. Mira, Jesús va camino a su cita más importante, a esa cita para pagar por el pecado del mundo. Era una cita con el destino, pero Jesús se detuvo y ordenó que le trajeran al hombre. Y eso es asombroso, convincente e inspirador. Jesús se detuvo y cuando tú y yo decidimos seguir a Jesús, de vez en cuando nos tendremos que detener. Cuando se acercó, Jesús le preguntó, esto es divertido, pero también es intencional. Le preguntó, ¿qué quieres que haga por ti? A ver, es una pregunta extraña porque si un hacedor de milagros está frente a un ciego, ¿qué le va a preguntar? Pero quizás Jesús lo preguntó para beneficio de los que estaban cerca, quizás también para nuestro beneficio. Lo que sigue es la oración de Bartimeo. Es breve, es dulce, va directo al grano y cuando lees la respuesta de Bartimeo a la pregunta de Jesús, puede que no te parezca una oración. Pero, pues, ¿qué es la oración? Es hablar con Dios y hacerle saber nuestras peticiones. Eso es exactamente lo que hizo nuestro amigo Bartimeo. Bartimeo respondió, Señor, quiero ver. Wow. Déjame preguntarte, ¿tú quieres ver? ¿Quieres ver lo que no puedes ver actualmente? Incluso si es necesario dejar ir algo. Incluso si quieres rendirte o admitir que te has equivocado. ¿Quieres estar bien? Incluso aunque no se sienta bien. ¿Quieres ver? Mira, la mayoría de la gente no quiere. Jesús le dijo, recibe tu vista, tu fe te ha sanado. Inmediatamente recibió la vista e inmediatamente Bartimeo hizo lo que aquellos que no podían ver más allá de su reputación, su riqueza, su ideología, su teología y su educación se negaron a hacer. El texto dice, y siguió a Jesús. ¿A dónde lo siguió? Ya no había mucho a dónde seguir a Jesús. A Jerusalén. Y fue testigo de los eventos que cambiarían la historia de este mundo y de las vidas de todos los seres humanos. La salvación. Esta es la oración. Señor, quiero ver. Ver es clarificar. A veces es aterrador. Por lo general requiere algo de nosotros. Compasión, una disculpa, perdón, restaurar alguna relación o admitir que estamos equivocados. Pero la otra opción es vivir y caminar en la oscuridad. Pero peor aún, si no estamos dispuestos a ver, podemos malinterpretar a Jesús. Peor aún, podríamos, como Judas, intentar usar a Jesús. Como comentamos a lo largo de esta serie, el propósito de la oración no es doblegar o alinear a Dios a nuestra dirección. El propósito de la oración es alinear nuestra voluntad con la voluntad de Dios.
Se vuelve mucho más fácil cuando vemos el mundo y las personas en el mundo de la forma en que Él lo hace. Se vuelve más fácil cuando nos vemos a nosotros mismos como Él nos ve. Señor, quiero ver. Leí una versión basada en esta oración. Dice así: deja que las cosas que te traen alegría me traigan alegría. Deja que las cosas que rompen tu corazón rompan mi corazón. Es decir, déjame ver el mundo y la gente de este mundo como tú lo haces, y luego dame el coraje para responder apropiadamente. Señor, quiero ver. Varias cosas nos mantienen en la oscuridad. De hecho, hay 3 en especial que debemos de tener en cuenta, que son nuestro pasado, nuestra personalidad y nuestros prejuicios. Los 3 oscurecen y distorsionan nuestra capacidad para interpretar el mundo que nos rodea con precisión. Nuestro pasado es la suma de todas nuestras experiencias, educación, religión, alegrías, tristezas, dolores, privilegios, etc. Nuestra personalidad es la forma en que estamos conectados. Son nuestros temperamentos, nuestra personalidad. Son filtros que muchas veces nos dificultan ver. Y nuestros prejuicios a menudo están conectados con nuestro pasado y se basan en la forma que nos trataron y en cómo vimos que se trataba a los demás. Reconocer los prejuicios es prioritario para los que somos seguidores de Jesús, porque no podremos amar bien hasta que veamos con claridad. Nuestro pasado, personalidad y prejuicios son los lentes a través de los cuales vemos e interpretamos el mundo. Dentro del contexto de la fe, estos 3 tienen el potencial de crear una versión distorsionada de la fe. Estos 3 tienen el potencial de crear una versión del cristianismo que no es cristiana. Entonces, esta semana quiero desafiarte a orar la oración de Bartimeo a primera hora de la mañana y durante el día, y cuando tengas la tentación de cerrarte por la ira o la frustración, o cuando alguien te ponga de malas, o cuando estés preocupado, asustado o enfrentando una tentación, haz un alto y ora: Padre Celestial, quiero ver. Ayúdame a ver como tú ves. Ayúdame a verlo a él o a verla a ella como tú los ves. Ayúdame a ver como ves. Responderé de una manera que te honre. Permíteme ver más allá de mi pasado, mi personalidad y mis prejuicios. Padre Celestial, quiero ver. No quiero caminar en la oscuridad. No quiero construir un templo para un Dios que no existe. Padre Celestial, quiero ver. Es parte de la naturaleza humana resistir las cosas que no podemos controlar o que no entendemos. Es la naturaleza humana aferrarse a lo que es cómodo. Seguir a Jesús requiere movimiento y crecimiento. Eventualmente requiere que dejemos de lado formas cómodas de pensar, suposiciones cómodas, prejuicios y creencias. Pero hay una promesa adjunta. Jesús lo resumió de esta manera: si te aferras a mi enseñanza, incluso cuando entra en conflicto con lo que te enseñaron y crees, si aceptas la enseñanza de Jesús, eres realmente mi seguidor. Entonces conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Te hará libre para ver a Dios como realmente es, para ver el mundo como realmente es y para ver a las personas que te rodean como realmente son. Y además hay una cosa más. Si el Hijo te libera, serás verdaderamente libre. Serás libre para ver como ve tu Padre Celestial. ¿Quieres ver? Acompáñame a orar. Padre Celestial, quiero ver. Quiero ver como tú ves. Quiero salirme de ese marco que me ha atado por tanto tiempo. Quiero tener una mente abierta y renovar mi fe y estar dispuesto, Señor, a seguirte a donde quiera que vayas y como quiera que sea el camino, porque si voy contigo, sé que voy seguro. Gracias, Jesús, por enseñarme a orar. Amén.